Marcos capítulo 9. Hemos estado viendo el ministerio de Jesucristo, en donde ya en este momento estamos llegando prácticamente al final, a los últimos días del ministerio del Señor. Acaba el Señor de preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Y empezaron a decir, bueno, algunos creen que eres un profeta, no saben cuál, tal vez Jeremías. Otros creen que eres Juan el Bautista. Y cuando pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde ese momento dice la palabra que el Señor empezó a decirles, ya que el Señor reconoce delante de sus discípulos, ciertamente, tienes razón Pedro, sí soy el Cristo. Les dice lo que tiene que pasar con él. La gente estaba esperando a un Jesucristo victorioso. Ellos no pensaban en que había dos venidas del Mesías. Ellos pensaban que el Mesías venía una sola vez. Y venía pues a derrocar a quien estuviese oprimiendo a su pueblo Israel, que en este caso era el Imperio Romano. Si él era el Mesías, entonces iba a derrocar al Imperio Romano. Y eso es lo que los apóstoles pensaban. Porque no tenían el discernimiento de entender que había dos venidas del Señor, que también tenía que venir como un Mesías sufriente. ¿Saben? La Escritura lo profetiza así también. El capítulo 53 de Isaías habla de que el Mesías va a ser despreciado y desechado por los hombres, que va a ser torturado y que va a ser muerto, que va a quedar a tal grado cuando lo escarnezcan y cuando lo golpeen y lo azoten, que ni siquiera va a ser reconocible como un ser humano, va a ser como una masa de carne. Pero también profetiza de un Mesías victorioso que va a libertar a su pueblo y que le va a dar a su pueblo seguridad eterna. Entonces, ¿cómo se conjugan estas dos cosas? Bueno, con dos venidas del Mesías. Primero viene a sufrir y a dar su vida por nosotros, porque si Jesucristo no muere, nosotros no tenemos perdón de nuestros pecados. Eso no lo entendían sus discípulos. Cada que el Señor hablaba de esto, ellos no entendían. Y vimos cómo Pedro quiso decirle, Señor, en ninguna manera. ¿Cómo? ¿Cómo que vas a sufrir? Porque él les empezó a decir, ahora voy a subir a Jerusalén y me van a torturar, me van a despreciar y me van a matar, me van a crucificar, pero voy a resucitar al tercer día. Y Pedro le empezó a decir, no, tú no puedes hacer eso. Porque Pedro no entendía qué cosa tan tremenda. ¿Se dan cuenta? Nuestro Salvador, el creador del universo, no tenía que hacerlo, pero quiso pagar por nuestros pecados. Tanto nos amó que dio su vida por nosotros. Antes de la creación del mundo, dice la Biblia que el Señor sabía que íbamos a rebelarnos contra Él y pagó por nuestros pecados. Qué impresionante, ¿no? El Señor no murió por los ángeles o por los arcángeles. Los que se rebelaron se van a ir al lago de fuego. Pero murió por nosotros, porque nos ama tanto el Señor, que aún antes de crear al hombre, murió por él. O sea, ya estaba predestinado que eso iba a suceder, ya lo había planeado así. Entonces, cuando está hablando con ellos, termina su plática diciéndoles en el versículo 1 del capítulo 9, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿A qué se refiere aquí? Obviamente, algunos de ellos murieron antes de que Jesucristo regrese nuevamente, si es que se estuviese refiriendo a la segunda venida de Cristo. Murieron. Sería totalmente incongruente de parte de los apóstoles continuar con esta escritura, si es que esa es la interpretación correcta. Porque si Jesucristo no vino y se murieron, imagínense ustedes cómo continúan divulgando esto. Habría una contradicción. Pero no se refiere a la segunda venida de Cristo. Cristo viene con poder en dos maneras. Vamos a ver aquí cómo el Señor se va a transfigurar y va a aparecer en su gloria delante de Moisés y delante de Elías. Y algunos interpretan el reino de Dios con poder allí, y otros también la pueden interpretar en la resurrección de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo resucita, se manifiesta el reino de Dios. Es cuando ya viene, entonces, cuando Él asciende, llega el Espíritu Santo y viene entonces directamente Dios a gobernar los corazones de las personas que son suyos. Y dice aquí que 6 días después, solamente 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos.
Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Aquí el Señor toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ese era el círculo íntimo. De los 12 apóstoles, el Señor siempre, cuando quería tomar a alguien aparte, tomaba a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los lleva a un monte, posiblemente el monte Hebrón, que está cerca de ahí de Cesarea de Filipo, en donde acababa de hacer la confesión Pedro, y que de alguna manera domina toda la llanura y se ve. Esto es una figura parecida a lo que pasa con Moisés. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, también es cambiado, de manera que cuando él desciende del monte, su rostro brillaba. La gloria de Dios estaba en el rostro de Moisés, tanto así que la gente se espantaba. Y le decían a Moisés: cúbrete el rostro para que no nos dé miedo. Entonces se cubría el rostro con un velo, hasta que eventualmente la gloria se fue desvaneciendo. Qué tremenda cosa. ¿Cómo será estar en contacto directo con el Creador, verdad? De esa manera, ¿verdad? De esta manera, físicamente. El Señor se lleva a este círculo íntimo tal vez para mostrarnos a nosotros y dejarnos claramente que Él es el Salvador del mundo, Él es Dios mismo. Y cuando llega, se aparece Elías, se aparece Moisés, pero Jesucristo es transformado. No como Elías y como Moisés, sino en una gloria mayor. Sus vestidos resplandecen como una luz, su rostro también. Y aparece una nube que los cubre, y la voz del Padre nuevamente, así como había dicho en el bautismo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A quién le está hablando la voz? Pues a los 3 discípulos que están ahí, a los 3 apóstoles. Porque a Moisés y a Elías no había necesidad de decirles eso. Y estaban platicando con Jesús de su vida, y nos dice en otro evangelio que estaba hablando justamente de ir a la cruz a padecer por nosotros. ¿Por qué Moisés y Elías? Moisés es el representante de la ley. Moisés estaba endorsando, si se quisiera decir así, de alguna manera: este es el Mesías, este es el que viene a cumplir toda la ley. Elías es el que tenía que venir antes a preparar el camino. El Señor había dicho que Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir. Pero de alguna manera también, al aparecer el mismo Elías, no Juan el Bautista en el espíritu de Elías, sino el mismo Elías, está diciendo también: este es el Mesías, ¿verdad? Todos los discípulos, Pedro, ya sabían que era el Mesías. Aún así quedan su fe todavía más afirmada. Y cuando Pedro dice: vamos a hacer 3 enramadas aquí, está hablando él de: vamos a establecer el reino de una vez. Vamos a hacer 3 tabernáculos para que por lo pronto se queden ya aquí. De aquí en adelante lo que viene pues va a ser tomar el gobierno y se establece el reino. Porque estaban espantados y no sabían lo que decía. Entonces el Señor les dice: no le digan a nadie, guardan esta palabra, pero les dicen: hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y eso nunca lo podían entender. Y la Escritura nos dice que no lo podían entender porque sus ojos estaban velados para esto. El Señor no les permitía entender esto todavía, hasta el momento que resucitó el Señor. Le preguntaron entonces al Señor, ya que habían visto a Elías: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero aquí cambia el tema, le da un giro. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Nuevamente, cuando habla de Juan el Bautista, dice que era Elías. ¿Qué hicieron con Elías en el Antiguo Testamento? Pues no lo escuchaban a Elías. Muy pocos lo seguían. El pueblo estaba en total rebelión contra Dios, adorando a Baal. Jezabel lo estaba persiguiendo. De la misma manera también Juan el Bautista, pocos lo siguieron. Pocos venían a arrepentirse delante de él.
Y también fue perseguido por los religiosos y fue perseguido por Herodes también. Una figura de Acab también y de Jezabel, Herodías, ¿verdad? Lo vimos ya en el estudio pasado. Pero aquí el Señor inserta, como en un sándwich, mientras está hablando de Elías, dice, les dice, ¿y cómo dicen? ¿También están hablando ustedes de lo que dice la Escritura? ¿Y cómo es que está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? ¿Saben? Los discípulos eso lo pasaban por alto. ¿Cómo van a explicar ustedes que el Mesías tiene que padecer mucho y ser tenido en nada? Porque también está escrito eso. ¿Y en dónde está escrito eso? Justamente allí, en Isaías 53, donde dice que nosotros lo vimos castigado y pensamos, Dios lo está castigando. Pero Él estaba llevando nuestra iniquidad, nuestro pecado, y fue molido por nuestros pecados. Sufrió nuestra vergüenza. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vienen bajando del monte Hebrón, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Ahora, fíjense, notemos una cosa. ¿Por qué se asombra la gente? ¿De qué se tienen que asombrar si ya lo conocían? Probablemente el Señor venía todavía con el rostro un poco resplandeciente de que había estado allí en la gloria, y se asombraron, como se asombraron cuando vieron a Moisés cuando bajó del monte Sinaí. Es muy posible. No nos explica aquí por qué se asombraron, pero es de notar este versículo 15. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Ahora, aquí hay un detalle. Los discípulos están abajo tratando, luchando contra un público que solamente está ahí por la pura curiosidad, a ver qué pasa. Realmente al público en general que estaba ahí ni le interesaba el muchacho que estuviera bien o que estuviera mal. Solamente estaban por pura curiosidad viendo lo que iba a pasar, a ver qué espectáculo iba a hacer. Y como todo público, cuando alguien quiere hacer algo y no lo puede hacer, empiezan las burlas. Yo me imagino que entre las burlas del público, la burla de los escribas y de los fariseos, que estaban tal vez diciéndole a los discípulos, ¿y ustedes quién se creen ustedes que van a echar fuera un demonio? Esto está sucediendo abajo mientras el Señor está arriba teniendo esta transfiguración. Muy parecido también a cuando estaba Moisés en el monte Sinaí. Estuvo 40 días y 40 noches. Y el pueblo abajo ya se estaba desesperando y le dijeron a Aarón, ya, haznos un Dios para que lo adoremos. Hicieron un becerro de oro y empezaron a tener una fiesta terrible, una depravación, porque la adoración que ellos tenían a los ídolos antiguamente se hacía con terribles orgías y cosas semejantes. Entonces, eso está pasando mientras Moisés está recibiendo el mandamiento de Dios, las tablas de la ley. ¿Se imaginan ustedes? Tanto que el Señor le dice a Moisés, ahora ya desciende porque tu pueblo se está corrompiendo. Y ya llevaban un buen rato corrompiéndose. Acá los discípulos están en una situación en donde ya llevan un buen rato ahí, no al mismo tiempo que llevaba el pueblo corrompiéndose en el Antiguo Testamento, pero ya tenían tiempo ahí tratando de echar fuera este demonio y estaban avergonzados. Y el Señor los reprende. ¿Cuál es la reprensión que les dice? Generación incrédula. Fíjense, aquí estamos hablando de fe. Es necesaria la fe para que el poder de Dios funcione. El Señor puede funcionar sin fe. No necesita nuestra fe para actuar, pero lo ha puesto en nosotros como un requisito. Siempre que la persona era sanada, le dijo, conforme a tu fe te sea hecho, ¿verdad? Grande es tu fe, sea hecho como tú has creído. Entonces dice aquí, ustedes son incrédulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y a quién está reprendiendo? No solamente a los discípulos, a la gente también. A los fariseos, a los religiosos que no creían en el poder de Dios, a la gente curiosa que solamente estaba viendo a ver qué pasaba y no estaban muy convencidos de que él era el Mesías, al padre del hijo que también dudaba, al padre del hijo enfermo. El que estaba enfermo, el endemoniado, no tenía qué hacer porque no tenía voluntad, estaba totalmente poseído. Dice, tráenmelo. Se lo trajeron, dice el versículo 20, y cuando el espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño.
Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Imagínense, si puedes hacer algo. ¿Saben? El ciego al principio del ministerio del Señor le dijo, si quieres puedes limpiarme. O sea, tú puedes, pero si quieres, límpiame. La pregunta fue si tú quieres. El Señor le dijo, quiero ser limpio. Pero acá, Señor, a lo mejor quieres, pero si puedes, ayúdanos. Luego nosotros leemos aquí un detalle que dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aquí está mal traducido esto porque, ¿saben qué? En el original griego, el creer no aparece. Dice, si puedes, al que cree todo le es posible. El si puedes más bien es como un reclamo al hombre. Señor, si puedes, ayúdanos. Y el Señor como, si puedes, al que cree todo le es posible. ¿Cómo que si puedes? Pues claro que puedo, pero al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Él entendió lo que el Señor estaba hablando. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género no sale con nada, sino con oración y ayuno. Ahora, aquí hay un detalle. El Señor le dice a este tipo, ¿cómo que si puedes? Al que cree todo lo es posible. Y el hombre confiesa, dice, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, tengo fe, pero me falta un poco de fe. ¿Saben? Al Señor le gusta que cuando nosotros venimos a Él, vengamos con un corazón honesto y sincero. Él ya sabe lo que nosotros somos. Al Señor no le vamos a informar nada nuevo. Cuando el Señor me pregunta algo a mí, como le pregunta aquí al Señor, ¿desde cuándo está enfermo? ¿Ustedes creen que Jesucristo no sabía desde cuándo estaba enfermo el niño? Por supuesto. Cuando el Señor me pregunta algo a mí, es para que yo me informe. ¿Quién soy yo? Cuando el Señor me dice, vamos a entrar a cuentas, no es porque Él no sabe cuánto le debo, sino porque yo soy el que no sé cuánto le debo al Señor. Dice, y tus pecados van a ser blancos, pero entremos a cuentas. El Señor llega y toma a este hombre, la poca fe que tiene, y dice, sí, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor no le dice, no, tienes que tener una fe perfecta. Ok, te voy a ayudar. Y ahora, después que veas este milagro, tu fe va a crecer, se va a afirmar, porque vas a ver que el poder de Dios es sobre todas las cosas. Tal vez este espíritu, no sabemos qué tipo de espíritu es, porque hay muchos tipos de espíritus inmundos, de demonios. Hay algunos muy poderosos. Y es posible que este espíritu trató de matar al muchacho al momento de salir, hacer su último estrago antes de salir, porque ya lo estaba echando fuera el Señor. Y dice que cayó el muchacho como muerto, pero también el maestro, el autor de la vida, lo toma de la mano y lo levanta, y cuando el Señor nos levanta, nadie nos puede dejar tirados, ¿verdad? Entonces, ¿qué cuadro tan especial vemos aquí? El Señor obrando de una forma poderosa. Y luego los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y aquí dice, es algo que nos puede confundir un poco. Lo que pasa, dice, es que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. La palabra ayuno no aparece en el original griego. Se lo fue añadido después, porque la iglesia primitiva, la primera iglesia, ayunaba mucho. Pero saben, lo que está pasando aquí es esto. No es que sea un espíritu que yo tengo que ir a prepararme para irlo a sacar, sino realmente lo que le estaba diciendo el Señor a sus discípulos, y por eso viene la reprensión, generación incrédula y perversa. ¿Por qué? Porque no estaban preparados orando, habían descuidado su oración. En el momento que el Señor fue al monte de la transfiguración, ellos hicieron cualquier otra cosa, pero no se prepararon orando. Jesucristo oraba todo el tiempo y estaba preparado para cualquier cosa. El ayuno, como les digo, fue algo que fue añadido, y yo he visto gente que lo interpreta al revés incluso, y dicen que el que tiene que ayunar es el endemoniado para que se le debilite el cuerpo y el demonio salga rapidito. Pero obviamente está tomado fuera de contexto. Repito, la palabra ayuno está añadida ahí, no está en el original. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día.
Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo preguntarle. Aquí el Señor quiere apartarse de las multitudes porque como ya le queda poco tiempo, quiere instruir a los 12 que están con él y a algunos pocos más que se les pegaban. Es el momento de instruir a sus discípulos antes de subir a Jerusalén y ser sacrificado. Por eso dice que quería estar solo con ellos. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, era donde él moraba, no sabemos si moraba en la casa de Pedro o tenía otra casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 2 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Fíjense, ellos estaban disputando quién iba a ser el mayor. ¿Por qué? Porque pensaban, el Señor va a tomar el reinado. En ese momento queremos saber quién va a ser el primer ministro. Pero el Señor les dice, no funciona así. Tomó a un niño, tal vez al hijo de Pedro, no sé, alguno de los niñitos que andaban por ahí, lo toma en sus brazos y les dice, así tienen que ser, humildes, sencillos, sin las ambiciones que tienen ustedes. Hay un paréntesis aquí de Juan, que dice que Juan le responde diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Fíjense, aquí había una persona que obviamente creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Creía que Jesucristo era el Mesías. Y andaba echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Y el Señor lo aprueba. Ahora, en el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos que cuando Pablo estaba en Éfeso, dice que había unos judíos exorcistas. Ellos no creían en Jesucristo como el Hijo de Dios, sino que veían como que era la palabra mágica que utilizaba Pablo. Y quisieron echar, 7 de ellos se juntaron para echar fuera al demonio, todos hermanos en carne, fuera el demonio de un endemoniado y le dijeron, en el nombre de Jesús el que predica Pablo. O sea, creyeron que era la palabra mágica para que el demonio saliera. El demonio les contesta y les dice, bueno, a Jesús conozco y Pablo sé quién es, pero ¿ustedes quiénes son? Y se les echó encima y los golpeó, les arrancó la ropa y salieron desnudos y heridos. El Señor no aprueba eso, ¿verdad? Que utilicen al nombre de Jesucristo como si fuera la palabra mágica, sino que tiene que haber una verdadera relación con Él. Luego aquí, Mateo 9, versículo 42, el Señor ha estado hablando ya a sus discípulos. Cuando tuvieron esta discusión de quién iba a ser el mayor, el Señor los reprende porque ellos están buscando una posición de grandeza y trae a un niño, lo sube en sus brazos y les muestra el Señor que lo que tienen que buscar más bien es una posición de humildad. En el reino de los cielos no funciona como funciona en la tierra. Y aquí se los va a explicar. En el versículo 42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, en donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Primero el Señor en el versículo 42, teniendo a este niño que había tomado, con el cual les había dado el ejemplo de cómo debían ser, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. ¿Cómo podemos hacer tropezar a uno de estos pequeños? Y no solamente se refiere a los pequeños de brazos, sino también a los pequeños en la fe, a los que acaban de conocer al Señor. ¿Cómo podemos hacer tropezar?
con malas enseñanzas, con un mal testimonio. Porque nuestra carne desea y no quiere dejar. Pablo nos dice en el capítulo 14 de Romanos que nosotros debemos de vivir conforme al amor. Si yo practico algo que para mí está bien, pero a mi hermano le hace tropezar, por amor a él, debo de dejar de hacerlo. Porque ando conforme al amor. No quiero dañar la conciencia de mi hermano si yo estoy practicando algo que a lo mejor me es lícito, pero a él lo hace tropezar. Y dice el Señor, si vas a hacer tropezar a alguien, es mejor que te tires al agua y te pongas una piedra para que te hundas rapidito. Y luego nos dice que si nuestra mano nos fuera ocasión de caer, o si nuestro ojo, o si nuestro pie, que es mejor que lo cortemos y vayamos sin estos miembros al reino de Dios, que con todo nuestro cuerpo ser echado al infierno. El Señor no nos pide que nos mutilemos de ninguna manera, pero el Señor lo que está diciendo es, todo pretexto que yo ponga para decir es que el trabajo donde yo estoy, la tentación es muy fuerte, pues deja tu trabajo. Es que la ciudad en donde yo vivo es terrible, salte de la ciudad. Pero es que cualquier pretexto que yo quiera poner, el Señor dice, córtalo. Pero también notemos que también tiene un significado. El pie es a donde yo voy. La mano es lo que yo hago. El ojo es los deseos, ¿verdad? Las tentaciones que vienen a mí. Yo tengo que prepararme para no proveer para la carne, y me dice la palabra de Dios, el que piense estar firme, mire que no caiga. Si a mí, al estar en cierta posición, en tal estado, en tal condición, me va a hacer caer, tengo que pensar de antemano. No me conviene ponerme en esa situación. Porque mejor me es entrar al reino de Dios sin eso, aunque sea lícito para todos los demás, pero cuando yo estoy en tal circunstancia, caigo, mejor lo tengo que cortar. Quitar eso de mi vida y entrar sin eso al reino de Dios. Es importantísimo. O sea, nosotros decidimos. El Señor dice que junto con la tentación viene la salida. Pero ¿saben? Hay a veces que nos ponemos en una tentación en donde ya la salida ya no la queremos ver. Y eso es terrible. Ahí donde dice el Señor, ten cuidado porque vas a entrar a un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¡Wow! Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal, dice el versículo 49. Aquí, dentro de los manuscritos que se han traducido, ustedes saben que no se tienen los originales de la Escritura, sino se tienen copias. Algunos tienen la parte primera, otros la parte segunda y otros incluyen los dos. Algunos dicen porque todos serán salados con fuego, punto. El Nuevo Testamento griego, Nestlé, que es el Nuevo Testamento aprobado, como ya la mayoría de los que estudian y de los críticos de las Escrituras dicen, este es el que es. Solamente tiene esa parte. Hay otros que solamente tienen, y todo sacrificio será salado con sal, y no tienen la primera parte. Y hay otros que, como en el caso nuestro que estamos leyendo aquí, están las dos cosas. ¿Qué quiere decir? Bueno, la segunda parte de todo sacrificio será salado con sal. Es una frase sacada directamente del Antiguo Testamento, donde el Señor en Levítico les dice al pueblo judío que cuando vayan a ofrecer sacrificios de comida, lo cubran con sal y lo ofrezcan salado. O sea, sal en el sacrificio. Es un detalle nada más. Y a lo mejor algunos piensan, porque es una costumbre que hacía, que tal vez un rabino al estar copiando, al margen puso y todo sacrificio será salado con sal como comentario, y muchos de los copistas tomaban esas cosas que estaban al margen de la Escritura y la insertaban adentro. Porque todos serán salados con fuego, eso sí sabemos que está. ¿Y qué quiere decir eso? El fuego es utilizado en la palabra de Dios como algo que me va a purificar, como algo que me va a refinar. El mismo apóstol Pedro nos dice en su primera carta que no nos sorprendamos cuando tenemos pruebas, porque así como nuestra fe tiene que ser probada, como el oro es refinado. El oro se refina con el fuego, y entre más se mete al fuego y se va sacando, se le van quitando las impurezas. Y nuestra fe tiene que ser refinada de la misma manera. Y más adelante en la misma carta, en el capítulo 4, dice que nuestra fe tiene que ser refinada con fuego, el fuego de la prueba. La prueba va a afirmar y va a refinar y va a hacer que nuestra fe adquiera un mayor quilataje. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y aquí el Señor está hablando de que la sal, vimos que tiene un poder antiséptico. Evita la corrupción, previene la descomposición. Nosotros tenemos que tener sal. Y aquí les dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Estaban peleando por quién iba a ser el mayor. El Señor les está diciendo, ustedes tienen que pasar por algo de fuego y tienen que tener sal en sí mismos para no andarse peleando, sino tener paz.
En vez de querer, yo quiero para mí. Saben, a nosotros en nuestra naturaleza humana, nadie nos tiene que enseñar a ser egoístas. Así nacemos. Pero el Señor nos mostró a nosotros algo diferente. Tenemos que tener sal en nosotros para tener paz unos con otros, para poder dar de nosotros mismos a los demás. Levantándose de ahí, dice el versículo 1 del capítulo 10, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dice que vienen los fariseos a preguntarle para tentarle. No le estaban preguntando porque tenían una duda, era para tentarle. ¿Cuál era la tentación? Querían tomarlo en algo que él contradijera la ley de alguna manera para acusarlo. Saben, ya el Señor los había avergonzado muchas veces. El Señor siempre tomaba estas oportunidades en donde Él lo utilizaban para tentarlo, para avergonzarlos a ellos, pero también para enseñar a la multitud los principios de Dios. Le preguntan sobre el divorcio. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué le vienen con una pregunta así? Porque ellos sabían que no era correcto y sabían que el Señor iba a decir algo. Ahora, había dos escuelas. Estaba la escuela de Shammai y la escuela de Jalel. La escuela de Shammai era un rabino. Decía que el hombre solamente podía repudiar a su mujer si encontraba alguna impureza sexual en ella, algún pecado sexual. Y Jalel decía que el hombre podía repudiar a su mujer prácticamente si le aburría por cualquier causa. ¿Esto de dónde viene? Viene del capítulo 24 de Deuteronomio, donde el Señor dice: si el hombre repudiase a su mujer por haber encontrado en ella alguna cosa indecente, le dará carta de divorcio y ella, salida, puede casarse con otro, saliendo, con esa carta de divorcio. Y si su postrer marido muriera o la despreciare, también la echare, la aborreciere, no puede el primer marido casarse con ella porque la envileció. En realidad, lo que dice esos 4 versículos del capítulo 24 son una protección a la mujer. El hombre podía decir a su mujer: te me vas de aquí, y la mujer estaba fuera. Pero la mujer, para no quedar envilecida, le tenía que dar una carta de divorcio, y con esa carta de divorcio ella podía volverse a casar, siempre y cuando no haya sido por una situación donde ella lo hubieran encontrado en adulterio, porque por el adulterio la ley era la pena capital. Entonces, aquí el Señor no se mete a discutir estas dos escuelas de interpretación, porque uno decía: bueno, ¿y qué cosa es una cosa indecente? Bueno, que el marido descubra que a lo mejor ella no llegó virgen al matrimonio, o qué sé yo, algo que tenga que ver con la relación sexual. Y el otro dijo: no, cualquier cosa que la mujer haga, tal vez si le echó mucha sal a la sopa, le puede decir: es una indecente, y te divorcio, y te divorcio, y te divorcio, y la mujer estaba fuera. O porque habla muy fuerte. Incluso algunos llegaban a interpretar: si el hombre encuentra a otra mujer que le guste más que su esposa actual, puede llegar a decirle a la suya: eres indecente, te divorcio, te divorcio, te divorcio, y la mujer estaba fuera. Entonces a él le llegaron con esta interpretación. El Señor no se pone a discutir las dos escuelas, no se pone a discutir, porque esa es la trampa donde ellos querían que estuviera, que el Señor se polarizara para cualquier lado. ¿Cuál creen ustedes que era la popular, la interpretación popular que todo el mundo quería, todos los hombres querían? Pues la segunda, ¿verdad? La que por cualquier causa la pudieran echar. La mujer no tenía ningún voto en el asunto. El Señor les dice: no. ¿Qué mandó Moisés? Pues mandó que le diéramos una carta de divorcio y la repudiásemos. Les dijo el Señor: eso fue por la dureza del corazón que ustedes tienen. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió esto. El Señor le permitió a Moisés por la causa de ustedes, de su carnalidad. Pero en el principio no fue así. En el principio de la creación el Señor dice que hizo al hombre varón y hembra. Y dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora,
En el Evangelio de Mateo el Señor expande un poquito más, en donde nos dice que por causa de adulterio sí puede el hombre abandonar a su mujer o la mujer al hombre, ¿verdad? Hay otros casos en donde yo no me atrevo tanto a aconsejar aquí, pero tengo que mencionar esto porque hay casos que son bastante especiales, en donde el matrimonio es imposible llevarlo adelante, donde hay un abuso tal vez físico, verbal, y hay una incompatibilidad, en donde tal vez uno de los dos tiene el corazón endurecido ciertamente y no quiere someterse a la ley de Dios, y se hace la situación imposible. ¿Qué se hace ahí? Yo creo que lo que se hace ahí es, habría que analizar cada caso en especial, ¿verdad? Pero hay que pedirle sabiduría a Dios completamente en este asunto, porque es un tema delicado. Le presentaron niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús esto, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¡Qué tremendo! Aquí vemos al Señor cómo tiene cuidado de los niños. Y también tenemos que ver una cosa. Dice, de los tales es el reino de Dios. Esa historia de que los niños nacen con pecado, la Biblia no lo dice en ninguna parte. De que los niños nacen con el pecado original y que con el bautismo se le borra el pecado original. Eso la Biblia no lo dice en ninguna parte. Es más, la lógica va a demostrar que eso está equivocado. Se los voy a decir por qué. ¿Cuál es la consecuencia del pecado original? O sea, nosotros nacemos pecadores porque Adán pecó, ya el pecado viene a través de todos nosotros. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Que el hombre va a ganarse la comida con el sudor de su frente, ¿verdad? La mujer va a parir con dolor. La tierra nos va a producir cardos, espinos y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, si esa es la consecuencia del pecado original, y yo cuando soy bautizado se me borra el pecado original, se tendría que borrar la consecuencia. ¿Me explico? O sea, el pecado original no es que yo sea culpable y que lleve un pecado porque soy culpable, sino que nazco en una naturaleza pecaminosa como un pecador y voy a ir a pecar porque esa es mi naturaleza, pero no se me borra con el bautismo. En la Biblia en ninguna parte dice que el bautismo me va a borrar algún pecado. El bautismo ya vimos que significa el arrepentimiento, es una señal de arrepentimiento. Cuando yo me he arrepentido en mi vida, tomar mi vida como yo quiero y entrego mi vida al Señor para que Él sea el Señor y ya no soy yo más el Señor, en ese momento el bautismo me sirve para una aspiración de una nueva conciencia. Así que no hay tal cosa, ¿verdad? Aquí dice el versículo 17 que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Fíjense el cuadro. El Señor ya está saliendo, va rumbo a Jerusalén. Y viene uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Imagínense el cuadro. Este joven rico, que también nos dice en los otros evangelios que era una persona importante, viene y se postra delante del Señor y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno. El Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? O sea, el Señor no está aceptando ningún elogio en este momento, sino que va al corazón del joven. El joven tiene una petición, tal vez es una petición legítima. Soy admirado dentro de la sociedad. Vengo de una buena familia con mucho dinero. Dime qué hacer para tener la vida eterna. El Señor le dice: los mandamientos conoces, pero el Señor le menciona de la tabla de los 10 mandamientos, solamente 6 mandamientos. ¿Cuáles? Habían 2 tablas. La primera tabla tenía 4 mandamientos que eran relacionados con el hombre y Dios. La segunda tabla tenía 6 mandamientos relacionados con el hombre y el hombre. Los primeros 4 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás ninguna imagen para adorarla. Tercero, no utilizarás el nombre de tu Dios en vano. Cuarto,
guardarás el día sábado para el Señor y lo santificarás para el Señor. Relacionados con el hombre y Dios. Y luego los otros 6, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no mentirás, no, etcétera. Todos relacionados con el hombre y el hombre. Él solamente le menciona a los relacionados con el hombre y el hombre, porque mencionar a los otros, pues, ¿quién puede saber esas cosas, verdad? Pero saben, también más adelante el Señor va a decir que estos mandamientos se cumplen con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de hecho el Evangelio de Mateo menciona amarás a tu prójimo como a ti mismo en este pasaje. El joven le dice, todo eso cumplió desde mi juventud. ¿Ah, sí? ¿Tú amas a tu prójimo como a ti mismo? Entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. No va a ser un camino fácil, tomando tu cruz. El joven se va muy triste. ¿Por qué se va triste? Porque tenía muchas posesiones, porque prefería guardar lo que tenía. Él solamente quería la vida eterna como una estrellita más, como algo que se le añadiera a él, otro tesoro más en lo que él tenía. Pero no estaba dispuesto a pagar el precio. Ahora, esta no es una petición para toda la gente. El Señor no nos está diciendo a todos nosotros que dejemos y vendamos todo lo que tenemos para seguirlo a Él. Era una petición a este joven porque el Señor sabía que tenía su corazón en sus riquezas y que era lo que más le importaba. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Tienes que perder la que tienes en este momento. Pero el Señor también estaba demostrando, tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, porque si tú quisieras a ese pobre mendigo que está ahí, lo amaras como a ti mismo, compartirías con él lo tuyo. ¿Y saben qué? Ese joven, si hubiera dejado todo lo que tiene y seguido al Señor, no le hubiera faltado nada. Y hubiera heredado la vida eterna. El Señor sí le dijo, tienes que seguirme tomando tu cruz. No va a ser una cosa fácil. Y se va. Entonces el Señor se vuelve, dice aquí, versículo 23. Mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Imagínense qué declaración. Quedaron, pero ¿qué está diciendo, Señor? Pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. En este versículo, la frase a los que confían en las riquezas ha sido añadido. O sea, el Señor ya dijo anteriormente cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero en este versículo, cuando los discípulos se quedan asombrados, el Señor les dice, hijos, cuán difícilmente es entrar en el reino de Dios. Wow. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Miren, la Biblia nos enseña, el mismo apóstol Pablo está enseñando, dice, a los ricos de este mundo yo les mando que sean dadivosos, que no se confíen en sus riquezas y que no se anclen en ellas, sino que sean dadivosos, que sean caritativos, que sean temedores de Dios, ¿verdad? Cumpliendo eso. El Señor no está hablando aquí, fíjense bien, porque podemos malinterpretarlo. Acabamos de ver a un joven rico que se fue porque confiaba en sus riquezas. Cuando los discípulos se asombran cuando Él dice, ¿cuán difícilmente van a entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas? ¿Pero qué está diciendo? Y el Señor les dice, no. Se les digo una cosa más. ¿Cuán difícilmente es entrar en el reino de Dios? A cualquiera. A cualquiera. Dice, pero ¿saben qué? Lo que es imposible para el hombre, porque para el hombre es imposible, para Dios es posible. Cuando Dios toma control de mi vida y vive en mí, yo puedo entrar en el reino de los cielos, sea cualquiera que sea mi condición. Además, sabemos una cosa, lo que el Señor nos da es para que nosotros lo administremos. Dice el apóstol Pablo, yo he aprendido a tener abundancia y a padecer necesidad. ¿Cómo puedo aprender a padecer necesidad? Podemos pensar, pues eso cualquiera lo puede hacer porque está uno padeciendo. Pero a tener abundancia, ¿cómo podemos aprender a tener abundancia? A no hacer de nuestra abundancia nuestro Dios. Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Ellos se asombraron. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi causa y por causa del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones
y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Aquí el Señor está hablando a sus discípulos y le responde a Pedro: sí, ustedes han dejado todo por mí, pero ¿saben qué? Van a ser recompensados. Ahora, la matemática no es exactamente así. No es que si yo dejo mi casa, el Señor me va a dar 100 casas. No es que si yo dejo mi esposa, el Señor me va a dar 100 esposas, ¿verdad? Eso no va a pasar así. Pero el Señor me va a dar en abundancia porque se va a multiplicar lo que Dios me va a hacer. ¿Saben? Cuando mi esposa y yo nos fuimos al campo misionero y dejamos nuestra casa y prácticamente nuestra familia acá, cuando regresamos ya acá y tuvimos nuevamente alrededor de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿saben una cosa? Le dije yo a mi esposa: ahora entiendo el versículo, porque se siente como 100 veces más cuando uno lo tiene ya nuevamente, ¿verdad? No es que no necesito tener, tengo 3 hijos, no necesito tener 300 hijos para tener 100 veces más, pero se siente así, ¿verdad? Y es formidable porque sabemos que en el Señor tenemos vida eterna. Ahora dice, con persecución. ¿A qué se refiere aquí? Posesiones con persecución, que de cualquier manera, por mucho que tengamos aquí, vamos a tener tribulaciones y vamos a tener problemas. La verdadera herencia, la incorruptible, la que viene sin dolor, la tenemos en el reino de los cielos, ¿verdad? Nuevamente dice aquí, iban por el camino subiendo a Jerusalén, Jesús iba delante, ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Notemos aquí que dice en el versículo 32 que se asombraron. ¿Por qué estaban asombrados? Porque lo que el Señor estaba revelando en este momento ya estaba bastante fuera de lo que ellos podían captar. ¿Quién va a poder entrar en el reino de Dios? ¿Y ahora qué sucede? Y obviamente el Señor en su rostro ya tenía el rostro entristecido porque iba a ir a la muerte. Más adelante a sus discípulos los va a tomar aparte y les va a decir: mi alma está triste hasta la muerte. El Señor era un momento de aflicción en él, constante, sabiendo que ya era el momento que tenía que entregar y que iba a padecer por nuestro pecado, y el Padre mismo lo iba a abandonar. Qué tremenda cosa. Qué sacrificio tan tremendo el Señor quiso morir por nosotros. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. En Mateo nos dice que es la madre de ellos que viene con la petición al Señor, ¿verdad? Ellos no saben lo que están pidiendo. Ellos creen ahora el Señor va a subir. Ellos se les pasaba por arriba que el Señor iba a ser crucificado. Señor, déjanos que nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda, y todos los demás. A nosotros nunca se nos ocurrió preguntar eso. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Y cuando el Señor empieza a hablar con ellos: a ver, jóvenes, no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden beber de la copa que yo voy a beber? Claro que sí. ¿Pueden ser bautizados del bautismo que yo voy a ser bautizado? Claro que sí. No sabían ni lo que estaban diciendo. El Señor les dice: a la verdad van a beber de la copa. ¿Cuál copa? La copa del sufrimiento, del padecimiento por el reino de Dios, como la copa que tuvo que beber el Señor. Y del bautismo también, de morir y resucitar. Eso sí lo van a pasar. Pero el sentarse a la derecha no es mío darlo. Y el versículo 41 es casi cómico. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Estos abusivos nos sorprendieron. Qué tremendos tipos. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, Jacobo y Juan
y Pedro eran del círculo íntimo del Señor. Entonces yo creo que ellos se sintieron, oye, el Señor nos está llamando a nosotros por algún motivo, ¿verdad? Señor, permítenos que, dejaron a Pedro fuera, ¿verdad? Permítenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Pedro se ha de haber quedado así como que, ¿verdad? Enojado con los otros, y los otros 10, imagínense, cuando veían que el Señor se los llevaba aparte, estos, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre? Dice el Señor, no. En el mundo, los gobernantes de las naciones se enseñorían de ellas, y sus grandes, los potentados, ejercen sobre ellas potestad. En realidad, el texto original dice, gobiernan con desprecio, con arrogancia, tratando mal a la gente. Dice, eso es lo que el hombre hace. Dice, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera hacerse grande, va a ser el servidor. El que quiera ser primero, va a ser el servidor de todos. Dice, porque yo también, el Hijo de Dios, no vino para ser servido. Tenía todo el derecho de haber venido para ser servido, pero vino a servirnos a nosotros y a dar su vida por nuestro rescate. Qué tremenda cosa. Qué Dios tan impresionante tenemos nosotros. Digno de toda la alabanza y de toda la gloria. Porque siendo hombre, se hizo hombre para comunicarse con nosotros y para llevar nuestra muerte, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. ¡Qué tremendo! ¿Con cuánta confianza podemos acercarnos nosotros a Él? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vienen a una ciudad despreciada, una ciudad que había sido maldecida, porque el Señor dijo que no se reconstruyera y se reconstruyó, y hubo una maldición de aquel que la reconstruyera. Así que está una ciudad que de alguna manera despreciada, y hay un ciego allí. Mateo dice que había dos, posiblemente había dos, y había uno que fue más prominente, ¿verdad? El hecho de que Marcos menciona su nombre, es muy posible que este ciego se convirtió y siguió al Señor y quedó en la iglesia, de alguna manera, de manera que fue conocido por todos. Ahora, el nombre Bartimeo literalmente significa hijo de Timeo. Aquí nos dice que es hijo de Timeo, pero la palabra Bar significa hijo de. Bar Jesús, hijo de Jesús. Bar Jonás, hijo de Jonás. Barrabás, Bar, hijo de Abba, del Padre, ¿verdad? Bartimeo, hijo, y nos dice aquí que es hijo de Timeo. Estaba sentado mendigando. Oyendo que pasa Jesús, él ya había sabido de Jesús, obviamente, sabe que es Jesús y que es Jesús Nazareno el que está pasando ahí. Empieza a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Deja de mendigar y empieza a gritar. La gente le empieza a decir, shh, cállate, deja de hacer ruido. Pero entre más le dicen, más grita este hombre. Hijo de David, ten misericordia. No sabía dónde estaba, pero oía a la multitud, sabía que andaba pasando por ahí. El Señor le grita desde lejos, imagínense en este cuadro, ¿verdad? Jesús se detiene y lo manda a llamar. A ver, tráiganlo. Y luego le dicen, ok, ten confianza, el Señor te llama. Fíjense lo que hace aquí este Señor. Él entonces, dice el versículo 50, arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Esto es bien interesante. La capa era la cama. En este caso, el mendigo estaba allí. Su capa era su posesión material, en donde él estaba ahí para mendigar. ¿Qué está haciendo este señor? Dice, ya no necesito eso. Ya no necesito estar postrado mendigando, porque ahora voy a ser sanado. Y se levanta y arroja su capa por fe. Es una demostración de una tremenda fe de este señor. Y viene a Jesús. Respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Qué impresionante, ¿verdad? Quiero unos zapatos nuevos. No, obviamente no. Claro. Le dice,
¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? Ahí todavía no le dice, oye, ¿tú crees? ¿Qué quieres que te haga, Señor? Que recobre la vista. Ya el Señor vio que dejó su capa, estaba listo, ¿verdad? Que recobre la vista. Ok, tu fe te ha salvado. ¿Y qué hace este ciego? Tremendo. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué importante para nosotros es, el Señor nos ha dado una vista espiritual para conocerle a Él como es. Pero tenemos la opción de recibir la vista y de irnos por nuestro camino, o de recibir la vista y seguir a nuestro Maestro. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y ciertamente hemos visto tantas cosas en este estudio, Señor, que queremos queden impregnadas en nuestro corazón, Señor. Queremos tomar la posición humilde de los niños, Señor. Queremos guardar nuestro corazón de altivez y de pleitos. Queremos ser sazonados con sal, Señor. Queremos esperar tu regreso, Señor. Queremos seguirte a ti, Padre. Ayúdenos, Señor, a hacernos tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. A poder entregarte todo lo que tenemos y todo lo que somos, porque todo es tuyo, Señor. Nosotros somos administradores de tus cosas, Señor. Te doy gracias, Señor. Te pido que tú nos bendigas, que vayas con cada uno de nosotros y nos libres del mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.